Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de la fecha. Hoy 21 de septiembre de 2021. A consideración el acta de la sesión anterior, por favor. Si no hay ninguna objeción, vamos a dar por aprobada. A consideración. Queda aprobada el acta de la sesión anterior. En la fecha tenemos la presencia del doctor Carlos Mateo Valmelli, a quien agradecemos por haber aceptado la cordial invitación de parte de esta comisión. Sabemos de su vasta experiencia como exdirector de Itaipú, como ex parlamentario, y queremos profundizar temas referentes a las negociaciones de la revisión del anexo C. Le fueron remitidas algunas preguntas de parte de los miembros de la comisión, y para el efecto, mi querido doctor Carlos Mateo Valmelli, además de agradecerle muchísimo su colaboración con esta comisión, darle la palabra y damos por iniciado entonces el cometido de este día, que es justamente lo que usted puede aportar a la comisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, Fidel, no sé, también le veo a Ricardo, a María Eugenia, a Mirta, todos están participando en este conversatorio. Mi idea es, en todo caso, transmitir una que otra experiencia que yo fui acumulando a partir de mi experiencia como director general de la entidad, y luego de eso, digamos, la negociación que emprendimos en aquel entonces con Brasil, que creo que llegó a una conclusión exitosa, en el sentido que Brasil pagó más por la cesión de energía que nosotros no consumimos y que Brasil compra, está obligado a comprar. Y en tal sentido, digamos, hablar a partir de esa experiencia y solamente decir, ya yendo directamente al tema, que lo ideal sería, vamos a ver qué pasa, que el anexo C ya se hubiera empezado a negociar, y si queríamos también, ¿por qué no hacerlo de una manera mucho más integral? Buscar una renegociación total del tratado. En última instancia, yo creo lo que nosotros tenemos que buscar es una integración energética de nuevo por 50 años con el Brasil. Creo que cualquier acuerdo que sea coyuntural de aquí a un par de años, creo que va a ser una cuestión provisoria. Nosotros tendríamos que establecer las bases para tener una integración energética, partiendo del caso hipotético de que aquí a 15 años también nosotros podíamos ser importadores de energía de Brasil. En ese sentido, creo yo que lo ideal hubiera sido y hubiera sido una gran conquista del gobierno actual, del Servicio Exterior paraguayo, que nosotros hubiéramos logrado que el Brasil ya hubiera accedido a sentarse a negociar con nosotros, pero a negociar desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva en donde los brasileños tienen su posición y nosotros tengamos la nuestra, pero mirando por sobre todas las cosas 50 años de integración que tenemos por delante. De integración, digo, de consolidar un mercado de venta de energía eléctrica, ya sea de origen hidráulico o de cualquier otra fuente. Lastimosamente creo que estamos muy rezagados nosotros, los paraguayos. ¿Por qué digo que estamos nosotros rezagados? Porque a Brasil, de hecho, le conviene de que las cosas sigan con esta inercia. ¿Por qué razón? Porque ahora, si en el Consejo de Administración no se mantiene el precio de la tarifa, ese precio va a bajar. Y la bajada del precio de la energía de Itaipú a nosotros no nos conviene. ¿Por qué razón? Porque el principal consumidor, el principal comprador de la energía de Itaipú es el Brasil, no el Paraguay. En tal sentido, pienso, creo, presumo, de que el Consejo de Administración de la entidad este año tiene que resolver el presupuesto del 2022. Para el 2022 vamos a tener una rebaja. Hoy la deuda externa en este año de la Itaipú Binacional alcanzaba la cifra de 2.051 millones de dólares. En el 2022 va a ser 1.453 millones de dólares. O sea que quiere decir que 700, más o menos 600 y algo de millones de dólares van a desaparecer. Se va a
reducir el pasivo financiero de la entidad. Y para el año 2023, quizás para el mes marzo o abril, se va a terminar de pagar los últimos 250 millones de dólares. Como ustedes saben, la tarifa de Itaipú está integrada por varios ítems, entre lo que tiene que ver gasto de explotación, el pago de royalty, el capital a la ANDE y a la Electrobras, pero por sobre todas las cosas, el 60% del presupuesto lo integra el pasivo financiero. Ese pasivo financiero disminuye. Lo que quiere decir que hoy el precio de la tarifa por potencia contratada está en $22.60 kilowatt mes, y eso va a bajar a $9.61 kilowatt mes. El costo medio de energía producida, el costo medio de la energía producida está en $36 megawatt hora y va a bajar a $16 megawatt hora, o sea, $20. ¿Por qué digo yo que nosotros tenemos, y es tratado de sostener desde que pasé por la entidad y desde que se avisora, digamos, la necesidad del anexo C, decir, conservemos el precio de la tarifa? Por un hecho elemental, el precio de la tarifa es principalmente pagado por el consumidor brasileño, porque ellos son los que contratan más potencia. Nosotros estamos contratando una turbina y un poco más de Itaipú. Y supuestamente, según la proyección de la ANDE, en 10 años, a partir del 2023, allá por el 2033, nosotros estaríamos contratando toda la potencia que nos pertenece a nosotros, de aquí a 10 años recién. Lo que quiere decir que por un espacio de 10 años, o más de 10 años, el Brasil va a ser el primer comprador, el primer consumidor de la energía Itaipú, o sea, va a ser el que más va a pagar. Lo que yo decía, y sigo sosteniendo, creo que tiene que ser la tesis paraguaya, nosotros tenemos que ir pensando en mantener la tarifa por un periodo de tiempo, y ahí siempre digo yo, nosotros estamos emplazados, porque a partir del 2033, al contratar nosotros toda la potencia y toda la energía derivada asociada a esa potencia, digamos, el pleito no existiría. El pleito existe porque por este periodo de tiempo nosotros vamos a venderle, si es que baja el precio de la tarifa, una energía $20 menos al Brasil. Y eso creo que significará un enriquecimiento del Brasil, y sin embargo será un perjuicio para el Paraguay, porque nosotros le estaremos concediendo la energía que no consumimos, que es una energía renovable, amigable, predecible, salvo esta crisis hídrica que tenemos ahora, accesible, amigable con el medio ambiente, a un precio verdaderamente muy por debajo del precio del mercado brasileño, en lo que hace a energía hidráulica, o sea, eléctrica de origen hidráulico. Por lo tanto, mi idea siempre fue, conservemos el precio de la tarifa. Imagínense ustedes, el año que viene, en el 2022, va a haber un faltante de $600 millones. Se podría hacer un fondo de inversiones, un ítem en el Consejo de Administración de la Itaipú. Podría resolver eso, un ítem para, digamos, fondeo, capitalización de un fondo para la realización de infraestructura que tanto necesita el Paraguay como necesita el Brasil. Ese fondo, el año que viene, por ejemplo, si es que se mantiene el precio de la tarifa, será capitalizado en un 60%, en un $600 millones. Ese $600 millones estará, por sobre todas las cosas, integrado por mayor parte por el consumidor brasileño, que es el que compra la energía de Itaipú. En el año 2023, estamos hablando de casi $2.000 millones. $1.000 millones para el Paraguay y $1.000 millones para el Brasil. De ese casi $2.000 millones, no manejo la cifra con exactitud. De esos $2.000 millones, casi el 90, 80 y tanto por ciento de ese dinero estará pagado por el consumidor brasileño. Para mí esa es la idea, la tesis que el Paraguay tenía que defender. Ahora bien, lastimosamente todavía no hemos tenido ninguna actitud clara con respecto a qué va a hacer Paraguay en Itaipú. El otro día le escuchaba yo al canciller Euclides Acevedo, hombre al cual respeto mucho, mi amigo, donde él decía el próximo gobierno va a tener que negociar esto. Yo creo que esto es un error. Nosotros tenemos que empezar a negociar desde ahora, porque la negociación es muy compleja. La negociación en primer término incluye, digamos, el anexo C, pero nosotros teníamos que plantear
no solamente el anexo C, tendríamos que plantear, por ejemplo, hacer las cruzas de navegación, aumentar la capacidad de producir energía eléctrica en la Itaipú binacional y muchas otras cosas. Pero por el momento, la actitud del Paraguay con respecto a Itaipú es una actitud pasiva. Como yo siempre digo, cuando uno va a una mesa de negociación, uno tiene una posición y el otro no tiene una posición, entonces asume la posición del otro. Es una ley casi física. Si yo negocio con Enrique Baqueta, me siento a negociar con él, él tiene una posición determinada y yo no tengo una posición determinada, la posición que va a ser la definitiva es la de Enrique Baqueta. El Brasil ya manifestó que quiere bajar el costo de la energía, que quiere sincerar Itaipú binacional, y ahora el gobierno de Bolsonaro, también hay sectores, corrientes dentro del Brasil que quieren no solamente, digamos, quieren abaratar más el costo de la energía de Itaipú, tocando los gastos administrativos y también tocando los fondos sociales, y obviamente al no tener pasivo financiero que la Itaipú binacional baje el precio de su tarifa. Eso a nosotros creo que no nos conviene de ningún punto de vista. Esa es la posición que creo que nosotros tendríamos que defender. Hemos hecho algo al respecto y yo creo que no se ha hecho nada todavía al respecto, lastimosamente. Y lastimosamente está latente la posición del gobierno brasileño, que es bajar el precio de la tarifa de Itaipú. Y lo vamos a ver ahora en el mes de noviembre, cuando el Consejo de Administración sancione el presupuesto de la Itaipú. ¿Cuánto va a ser el presupuesto de la Itaipú? Existen dos opciones. Esos 600 millones de dólares que desaparecen, se puede crear un ítem. El ítem, ¿cómo se llama? Se puede llamar Fondo de Infraestructura, que de luego pasará a ambos estados, cada estado administrará como considere, se integra con 600 millones de dólares, y entonces eso dará pie para que el año que viene, esos 2.000 millones de dólares que desaparecen del presupuesto, también sirvan para capitalizar el fondo. Eso significaría una serie de ventajas para nosotros, hasta lo que sea aligerar el peso que hoy tenemos de la deuda externa emitida en dólares. Lastimosamente no se ha hecho eso. Hoy en día en Brasil hay cambios. Hemos visto que Electrobras se privatizó, hemos visto que Itaipú salió del área de Electrobras, se va a una nueva empresa donde van a estar energías renovables, e Itaipú binacional por la binacionalidad. Creo que son nucleares, no todas, nucleares y Itaipú binacional. Eso da un margen de posibilidad de que Brasil pueda manejar el criterio de Itaipú con un criterio político. Pero en principio nosotros no sabemos nada, no sabemos si en el Consejo de Administración el lado paraguayo planteó decir conservar el precio de la tarifa. No sabemos si eso se va a hacer. Si de hecho baja el precio de la tarifa ahora de Itaipú, obviamente si baja el precio de la tarifa, como me dijo el presidente de la ANDE, Félix Sosa, hombre al cual respeto mucho, él me dijo, yo voy a estar feliz en la vida, natural. A la ANDE le beneficia. ¿Por qué? Porque la ANDE va a comprar energía de Itaipú a un precio más barato. Pero al resto del Paraguay no nos beneficia. Entonces, y aparte, si la ANDE compra la energía más barata, tampoco va a bajar el precio de la energía, de la factura de la ANDE que nosotros recibimos mensualmente. Creo yo que diplomáticamente el Paraguay tiene que hacer algo. El problema en Itaipú no es técnico. Descartemos cualquier posibilidad de pensar que la represa tiene un problema de naturaleza técnica, de que no funciona. El problema no es técnico, la represa, al contrario, nosotros tenemos que plantear ampliar con 2 turbinas más la capacidad generadora de energía que tiene Itaipú binacional. El problema no es técnico, el problema va a ser diplomático. Si es que nosotros tomamos la iniciativa de decirle a los brasileños, queremos esto en Itaipú, queremos esto con ustedes. Y creo que ahí hay que tener conciencia de que estamos hablando con un país mayor que el nuestro, donde hay asimetrías, donde no hay homogeneidad en Brasil. Otra cosa es la empresa antes Electrobras, Itamaraty, el Planato y el gobierno de Paraná. Nosotros tenemos que tener una estrategia de buscar aliados dentro del Brasil que estén interesados en cooperar con la posición paraguaya. Hoy por hoy nosotros no hemos hecho nada y yo creo que el status quo, no haber hecho nada, significa de hecho aceptar la tesis que la manifestó los directores generales de la Itaipú brasileña, de que el precio de la tarifa tiene que bajar. Y si baja ahora, en noviembre de este año, cuando se apruebe el presupuesto de la entidad, o diciembre, yo creo que la tendencia va a ser a bajar el precio de la tarifa de la Itaipú a lo largo.
quiero recordarles que la propia Dilma Rousseff, cuando era presidenta del Brasil, permitió que las represas hidroeléctricas que ya están amortizadas en el Brasil vendan la energía a un precio de costo. Eso se hizo pensando de que se beneficiaba al abastecimiento para la industria brasileña y para el consumo domiciliario brasileño, sin tener en cuenta que los recursos como el agua es un recurso natural que pertenece a los pueblos. Es la lógica que se impuso en Brasil, es la lógica que quiere imponer la Fiespi, es la lógica que quiere imponer en principio el gobierno de Bolsonaro, abaratar lo que le llaman ellos el costo Brasil, y el costo Brasil se abarata también por el costo del precio de la energía. Hay que reconocer que vamos a negociar en un escenario difícil. Brasil tiene una capacidad generadora de energía el doble de lo que es su consumo. Eso no significa de ningún punto de vista que pueden prescindir de Itaipú. Por lo contrario, no pueden prescindir de Itaipú. Pero lo que digo, estamos negociando en otro escenario, un escenario mucho más complejo, un escenario en donde también el Brasil no tiene un liderazgo político firme, como era el liderazgo de Lula en el año 2008-2009 que se negoció esto. Estamos en un periodo electoral, por eso yo pienso o pensaba de que el Paraguay tenía que haber empezado este pedido de establecer una mesa de negociación diplomática con el Brasil en el 2018. Porque en un periodo electoral brasileño va a ser muy difícil que se negocie una negociación técnica diplomática con concesiones políticas, porque puede tener un costo interno para Bolsonaro o para el que, digamos, se supone que esté haciendo una concesión al Paraguay. Pero más allá de todo eso, más allá de esta situación, este escenario complejo, un escenario de muchas restricciones, yo creo que el gobierno paraguayo y la dirigencia política paraguaya, por eso yo valoro la iniciativa de la Cámara de Senadores, y no sé también si integran diputados, también creo que María Eugenia es diputada, creo que esto es muy importante para consolidar una posición nacional. Nosotros los paraguayos tenemos que tener una posición clara con respecto a este tema. Creo que tenemos que entender que negociar con Brasil es David contra Goliat, y que solamente en los textos bíblicos David le gana a Goliat, es muy complicado. Hay que entender que Itaipú no es el canal de Panamá, como muchas veces se planteó. ¿Por qué razón? Porque Panamá estaba en Panamá y Itaipú es un recurso compartido geográfica, territorialmente entre dos países. Hay que entender que nosotros tenemos que buscar aliados dentro del Brasil, quizás en estados de la federación que reciben los beneficios de Itaipú, como el estado de Paraná, y tenemos que movernos en ese sentido. Lastimosamente, he hecho en falta la ausencia de una política paraguaya con respecto a este tema. Hay veces que la gente cree o se piensa que un país pequeño no tiene por qué tener política exterior. Yo creo que los países pequeños también tienen la posibilidad fáctica de tener una política exterior, de ejercer, de diseñar una política exterior. Lastimosamente, en este caso, a mí me da la impresión de que la posición nuestra es: vamos a aceptar lo que se decida en Brasil. Y todavía no hemos visto una actitud por parte de los voceros del gobierno que digan: no, nosotros queremos negociar con el Brasil y no esperar el 2023. Y la negociación tiene que ser ahora, o tuvo que haber sido. Porque, repito, cuando baje este año la tarifa a $600, porque ya disminuye el pasivo financiero y el año que viene va a quedar en 1.453 y en el 2023 $250 millones que se pagan en marzo, creo más o menos, va a bajar mucho el precio de la tarifa y verdaderamente nosotros vamos a estar subsidiando el consumo energético del Brasil, porque nosotros no vamos a poder comprar toda esa energía, porque nosotros no tenemos la infraestructura para poder consumir toda esa energía. O sea, los gritos que escuché varias veces, las bravuconadas, decir nosotros vamos a consumir toda nuestra energía, esa es una posibilidad que no existe. En cambio, nosotros tendríamos que tener una posición elaborada y decirle a los brasileños: la tarifa se puede mantener. Los brasileños van a decir: no, puede ser pago todo. No, pero la tarifa se modificó muchas veces riñendo el mismo tratado de Itaipú. ¿Y cuándo? Y bueno, y cuando pasó aquella vez la crisis del 85 al 90, que se decía que iba a ser precio 15 y después bajó a 11, porque Brasil tenía una situación y el Consejo de Administración definió una tarifa que estaba, digamos, reñía con el tratado. O si no, por ejemplo, cuando
uno puede decir, ¿y los fondos sociales? Los fondos sociales son dos notas reversales que firmaron Leila y firmó Amorín en el año 2004, 2005 en Montevideo. Forman parte del presupuesto de la entidad, pero nunca fueron aprobados por los parlamentos ni brasileños ni el paraguayo. Entonces entró al presupuesto de la entidad vía el Consejo de Administración. O si no, por ejemplo, en las preguntas de usted me hicieron, la declaración Lugo-Lula. La declaración Lugo-Lula contiene cosas muy importantes que tienen validez, pero no solamente porque fue una declaración presidencial, sino porque el Consejo de Administración, cuando yo era director, por ejemplo, con SAMEC firmamos un decálogo en donde instruimos, digamos, que el blindaje de la ITIPU jurídico ya no existía más. Bueno, y eso se introdujo como norma en la entidad. Quiere decir que el Consejo de Administración se ha visto enfrentado a situaciones que le habilitaron como legislador, porque la gente, y esa es una posición de algunos juristas paraguayos que yo respeto, pero no la acepto, que dicen la matriz jurídica de Itaipú es solamente el Tratado de 1973 y sus anexos, y eso es falso. ¿Por qué razón? Porque hay muchas pruebas, más que suficientes, como las tres que cité, la tarifa del año 85-91, como dije, los fondos sociales, que fueron introducidos al tratado, pero sin embargo el tratado no fue modificado por los parlamentos. O sea, hay un paralelismo jurídico en la entidad. Por un lado está el tratado y por el otro lado está el Consejo de Administración, que en circunstancias extraordinarias se vio obligado a legislar y de hecho, jurídicamente modifica el tratado. He dado los casos, 3 casos, que está a la vista de todo y accesible para toda la opinión pública paraguaya y no paraguaya. Bueno, esto un poco así, digamos, para tirar las primeras ideas. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, yo estoy dispuesto. Digamos, un poco desordenada mi exposición, pero quiero nomás dejar sentado una cosa. Señores, hay que mantener el precio de la tarifa. Si después se quiere bajar el precio de facturación de la ANDE, se lo puede hacer de otra manera. Con esos mismos fondos se puede decir, si en el año 2023 al Paraguay le corresponden 900 millones de dólares, bueno, decimos 300 millones para salud, 300 millones para hacer avenida y 300 millones para robustecer la capacidad de la ANDE si hace falta subsidiar el precio de la energía. Ese no es el problema. El problema es que nosotros, creo yo, el dilema para nosotros los paraguayos, que nosotros le vendamos al Brasil una energía a un precio que verdaderamente está muy bajo al actual. Yo sé que no es fácil, la negociación es compleja, Brasil va a presionar para bajar, va a presionar, hay un decreto presidencial de Dilma en donde dice que todas las hidroeléctricas que fueron amortizadas tienen que vender a precio de costo, pero nosotros tenemos que decir, no, espera un momento, a precio de costo no, está una negociación política entre 2 países, y acá estamos hablando de los recursos naturales del pueblo paraguayo. Si ustedes no quieren reconocer, no se puede solamente tener en cuenta las necesidades del desarrollo industrial brasileño. Paraguay también va a tener sus necesidades industriales y sus necesidades de consumo. Se supone que en 10 años nosotros vamos a tener que contratar todo lo que es nuestro en la ITIPU nacional. Por eso digo, estamos emplazados. Porque todas las disputas en Itaipú surgen, ¿por qué razón? Porque nosotros no podemos consumir toda la energía. El día que nosotros consumamos toda la energía, los problemas van a poder limarse o van a poder, digamos, zanjarse con mucha mayor facilidad. O sea, esa es la posición que yo creo que tenemos que sostener. No es fácil, no es fácil. Hay que tener un buen equipo en la embajada en Brasilia, que haga lobby permanente con los órganos competentes brasileños. Hay que tener una actitud definida por el presidente de la República y auxiliada por su canciller, por el presidente de la ANDE y por el director general paraguayo de la ITIPU. Nosotros hemos cometido varios errores, por ejemplo, la comisión que creó el gobierno, en un momento dado se excluyó al director general de la ITIPU, es un grave error, cuando era Bergen, director general de la entidad. ¿Por qué razón? Porque Itaipú es el sujeto y el objeto de la reforma, no puede estar ausente. Y es el que tiene toda la información y es el que tiene que ponerse de acuerdo con Electrobras y con la ANDE. En fin, son, digamos, detalles que pueden ir enriqueciendo la posición paraguaya en el transcurso del tiempo. Me quedo hasta acá y dispuesto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Gracias, Carlos. Mateo. Tiene la palabra el compañero vicepresidente de la comisión, el diputado Zacarías.
Gracias, presidente. Gracias, Carlos, por su exposición que, Justo. no sé, solamente por cualquier eventualidad, algo que no escuché, le diría que firmo abajo, ¿verdad? Porque estoy totalmente de acuerdo con la estrategia, con las posiciones, con las ideas. El tema de... Yo incluso conversé con algunas personas de Cancillería que hablaban de que si seguimos así, la tarifa tiene que bajar. Y yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que a partir del 2023 nosotros no tenemos cómo calcular la tarifa, que es diferente a bajar la tarifa. Tendríamos que tener sí o sí algún elemento nuevo, aunque sea provisorio, que diga, bueno, mantenemos la tarifa por este o aquel otro método, convengamos que la tarifa del año que viene se está buscando mantener, y una de las fórmulas que encontraron para mantener es generar una contribución a Electrobras y a la ANDE y a Furnas. Creo que acá una $200 millones, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Para compensar aquellos 600 que dijo Carlos que desaparecen en el año 2022. Se compensaron 400 ya con esas contribuciones. Faltan 200, creo que la estimativa de tarifa en este momento en la Itaipu está por los $20, no llega todavía a los 22. Pero de cualquier manera, por supuesto que el objetivo tiene que ser mantener la tarifa como mínimo. Eventualmente se podría hablar hasta de subir la tarifa, ¿verdad? Pero mantener la tarifa como mínimo y cada país verificar qué puede hacer con su parte. Carlos habló de un fondo de financiamiento de infraestructura, me parece excelente. Es una alternativa. Existen seguramente decenas de otras alternativas dentro de esa filosofía. Me parece también bastante serio la manera de enfocar, y Carlos usó un término bravuconadas. No nos sirve de nada nosotros hacernos los churros y llegar con propuestas sin cimiento serio y que sean destrozadas en minutos, que nosotros después no podamos sustentarlas. Tenemos que tener cuestiones bien firmes, bien serias, bien sólidas. Y nuestras propuestas y nuestras ideas tienen que ser posibles de ser llevadas inclusive a la práctica. Y en ese aspecto sí quiero escuchar la opinión del doctor Mateo Valmelli. Una de las cosas que está entre las preguntas y no hizo referencia en su locución, porque es una cuestión que se debate mucho, ¿verdad? El tema de la posibilidad eventual de que el Paraguay pueda vender a terceros países, ¿verdad? La eventual venta de la energía, y ahí entra el acuerdo, la declaración conjunta Lugo-Lula, donde yo no encuentro luego que también diga sí podemos vender, que ahí haya dicho sí podemos vender. Dijo vamos a ver, tal vez, quizás, puede ser. Pero independiente de eso, muchas veces hablamos de la posibilidad de venta a terceros países y nos parece eso hasta una posibilidad de asustarle un poco a Brasil con esa idea. Está bien informado el doctor Mateo Valmelli. Brasil tiene una capacidad instalada bastante superior a sus necesidades y hoy tiene un crecimiento impresionante de energía alternativa, energía eólica, especialmente en el norte. Entonces, la necesidad y dependencia enorme de Itaipú disminuye, sigue siendo dependiente y sigue siendo estratégico para Brasil tenerlo a Itaipú bien. Y por supuesto que nosotros podamos vender a terceros países podría ser una alternativa para nuestra mitad. Y ahí van dos cuestiones, mi querido Carlos, que quería que nos expreses un poco tu opinión y tu posición o tu consideración al respecto. Porque la venta a terceros países tiene dos componentes. Una, el componente jurídico. Nosotros estamos hablando de modificación de la NSOC y existe una línea que piensa que para vender a terceros países debemos modificar también el tratado. Algunos dicen que no,
Personalmente yo creo que hay que modificar el tratado. Y el otro aspecto es un aspecto jurídico. Y está el aspecto técnico. Condiciones de hacer llegar a la energía a estos eventuales terceros países. Cuando hablamos de terceros países, compra el volumen de energía y tipo, mira, prácticamente yo creo que estamos hablando de Argentina, ¿verdad? Porque si no, no sé a qué otros países podríamos llegar eventualmente con energía y tipo. Y dije 2 puntos, pero sumaría un tercero, ¿verdad? El tercero es el tema financiero. ¿Dónde puedo llegar y lucrar, entre comillas, con esa llegada? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, querido doctor Mateo Almeñi. Bueno, justo, creo que tocaste un tema muy importante. Vos también conocer la entidad por dentro, pues estuviste ahí, así que no te voy a enseñar nada. En primer lugar, hay cosas que hay que, digamos, desmistificar. El tratado de Itaipú se puede negociar como cualquier tratado en cualquier momento. Lo que se habla del anexo, sé que hay un imperativo, porque son 50 años y habla del pago de la deuda. Entonces, se puso eso por esa razón. Pero el tratado uno puede negociar cuando quiera, porque un tratado es una voluntad de dos partes. También el anexo C se podía haber modificado antes. Lo que pasa es que se pone un plazo, se emplazó en 50 años, pagar la deuda, 2 condiciones, hay que renegociar. Pero se podía haber hecho antes. Un tratado puede ser negociado toda la vida por las dos partes que concurran en la negociación. No hay problema en ese sentido. Ahora bien, en el artículo 13-14 ustedes preguntan, no se habla de terceros países. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿el tratado puede vender a terceros países? ¿La ANDE puede comprar toda la energía y venderla a la Argentina? Claro que puede hacer. No está prohibido. El tratado no prohíbe. Seamos honestos al decir las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me preguntan a mí diplomáticamente, Carlos, ¿vos le irías a negociar con Brasil un acuerdo de 50 años de integración energética para que el negocio sea para los argentinos? Ese es un gravísimo error de estratégica diplomacia. Yo no podía decir a los brasileños, se negociemos para que se beneficien terceros. El camino ahí no funciona. ¿Y por qué digo esto? Porque el apetito energético de Brasil es muy grande. Y el apetito energético paraguayo se va incrementando. Y la Itaipú no es que tenga una capacidad ilimitada, tiene una capacidad limitada de producir energía eléctrica. Si le ponemos 2 turbinas más, vamos a incrementar la potencia y la capacidad de más energía. En vez de verter agua a través del vertedero, hacer esa agua en energía eléctrica cuando haya agua suficiente. Hoy no se puede hacer eso. Pero yo diplomáticamente, si le voy a decir a los brasileños, vamos a sentarnos a revisar muchas cosas. Hacer 2 turbinas más, fortalecer nuestros sistemas eléctricos, mantener el fondo social, mantener esto, hacer lo otro. Mirar a 50 años. En caso de que nosotros los paraguayos estemos desabastecidos, tener la posibilidad de poder comprar de Brasil la energía o que Brasil no consuma lo que le pertenece y nosotros consumimos. Esa hipótesis es real. O sea, hoy es una hipótesis, lo que se va a hacer realidad en muy poco tiempo si nosotros no aumentamos nuestra capacidad de generación de energía eléctrica, ya sea de eólica, solar o lo que sea, pero es muy difícil cambiar la matriz energética. Se habla con mucha facilidad el cambio de matriz energética, pero es una cosa que madura después de mucho tiempo. Nosotros hoy tenemos de nuestra matriz energética, si no estoy equivocado, 50 y algo es biomasa, 20 y tanto de hidrocarburos y después energía eléctrica 18%. Ahora bien, diplomáticamente hablando, el acuerdo, el mercado, el buen precio está garantizado con ambos países. Yo no me voy a presentar a Brasil una negociación de acuerdo en donde tengo que ser exigente con los brasileños para mantener hoy el precio de la tarifa hasta que esto se regularice. Para decirle, le vendo a Brasil. O mejor dicho, vamos a un ejemplo más concreto. Que el mundo diga el Bitcoin va a ser una moneda internacional. Claro, consume muchísima energía. Yo con eso puedo consumir toda mi energía, pero ¿qué trabajo le da al Paraguay? ¿Qué ventajas le trae al Paraguay? Nosotros creo que hay una cuestión del vecindario, no nos podemos mover. Y Brasil es el país más grande de la región. Nosotros podemos, lo ideal sería que de Itaipú
hagamos una política de integración energética también con la Argentina, con el mismo Uruguay. Yo creo que me imagino que en momentos emergenciales, la integración energética en la región, por lo menos cuando yo estaba en Itaipú, era de carácter emergencial. Yo creo que eso sigue siendo así. Me animaría a decir, ¿en qué sentido? Cuando un país está muy necesitado, le compra al otro país, el otro país le cede. No hay una cuestión estable. Yo creo que parte de esta negociación puede ser, hagamos algo estable a nivel regional de integración energética. Como dijo justo más allá del aspecto técnico que hace falta. Porque yo creo que nosotros, política y diplomáticamente, si le vamos a hacer al Brasil, necesitamos 50 años de acuerdo con ustedes, porque Itaipú tiene que seguir produciendo no 50 años más, 100, 200 años más de energía eléctrica renovable. Y volverse en lo que de alguna manera se ha convertido. Itaipú ha sido muy importante para ambas regiones. Entonces nosotros tenemos que decirle a Brasil, este es un negocio en principio de los dos. Yo no me puedo hacerle correr con la vaina diciéndole le voy a vender la energía a la Argentina. Hay que irse con otro espíritu a negociar. Decirle, veamos, agotemos la posibilidad de esto. Veamos el precio que tenemos. Porque también puede darse el caso que el precio de la energía de tipo en algún momento esté más caro. Algunos técnicos, yo el otro día estuve hablando con un señor que vino del Brasil y estuve hablando con otros ingenieros que están estudiando el precio de la energía en el Brasil y algunos dicen que el precio de la energía de tipo es cara para Brasil. Pero más allá de todo eso, más allá de todas esas cosas, yo sí me voy a sentar a buscar un acuerdo con Brasil, que creo que es un socio grande y me conviene negociar con un socio grande. Los uruguayos quieren negociar un acuerdo de libre comercio con los chinos. No sé si le va a salir, pero no está mal negociar con los grandes. O sea, y ya con Brasil tenemos 50 años de experiencia, vamos a cumplir 50 años de experiencia. Pero no me puedo sentar yo con los brasileños y saben que vamos a hacer un negocio para la Argentina. No me van a aceptar. O que me venga a Brasil y me diga, che, paraguayo, vamos a hacer un negocio para Bolivia o para Uruguay. No me van a aceptar. O sea, nosotros no le podemos aceptar. Lo ideal sería que sea un cara a cara, un acuerdo bilateral. Y sobre esta base, dentro del acuerdo bilateral, también se prevé la posibilidad de una integración energética con los otros países. Pero hay que tener siempre alguna sospecha, porque vemos que Mercosur tampoco funciona como los socios fundadores hace 30 años pensaban. Entonces también hay que tener un criterio un poco realista y no agotar todas las posibilidades. Nosotros tenemos que negociar con firmeza, con una línea clara, con una posición clara, con el gobierno brasileño. Pero no le digamos a Brasil, voy a hacer negocio para otro. Es ridículo, es una inocentada. No va a tener. Si los brasileños compren toda usted la energía y vendanla a la Argentina, estamos clavados, no podemos hacer, no tenemos técnicamente la capacidad de consumir ni de transmitir la energía. Y si usted dice, no, pero Brasil, déjame vos pasar la energía paraguaya por los brasileños, ¿por qué te voy a hacer eso? Entonces yo creo que esta es una negociación que tiene muchas posibilidades, pero poco con margen de maniobra. O sea, se angosta, y más todavía en la coyuntura actual del Brasil está muy angostada, porque el Brasil está muy estrecha la situación, porque el Brasil vive una situación difícil, ¿verdad? Hay que reconocer eso y políticamente no hay un liderazgo firme en Brasil. Y tenemos sectores económicos muy importantes vinculados a la industria y otros sectores que dicen, no, nosotros necesitamos un precio de energía bajo a los efectos de poder ser competitivos en la industria o en otros servicios, por ejemplo. Repito, el tratado, como dije acá en el artículo 1314, recuerdo que yo levanté estos artículos cuando negociamos con los brasileños. La verdad es que los que pueden comprar son la ANDE y la Electrobras. Yo decía que la ANDE tenía el derecho, porque no estaba expresamente prohibido acá, de vender en el Brasil. El problema es que eso hubiese sido una buena salida, que la ANDE pueda vender en el Brasil. Pero la ANDE no tiene destreza comercial. No tiene destreza comercial porque en Paraguay hay un monopolio. No tiene destreza comercial en el Paraguay y menos va a tener en un mercado que es complejo y volátil, como el mercado de venta de subasta en el mercado brasileño. Sea como sea, si la ANDE pudiera vender en el Brasil, tendría que vender a un plazo determinado. ¿Por qué razón? Porque en el 2033 o 2032, 31, 30, depende cuál de las versiones de la ANDE es correcta,
nosotros vamos a tener que consumir toda esta energía. Y si nosotros no tenemos fuerte alternativa, no nos queda más que Itaipú. Y después tendremos que buscar o más biomasa, o tendremos que buscar la eólica, o tenemos que buscar la solar. Pero esa es la realidad. No sé si está un poco evacuada tu consulta, Justo. Justo. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Tiene la palabra el compañero Ricardo Canese, que pide la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera hacerle dos consultas y un comentario a Carlos, Carlos Mateo. Bueno, la primera cuestión, la primera pregunta que quiero hacerle, presidente, es, yo he visto que el presidente Lula ha realizado una reciente declaración que la revisión del anexo C de Itaipú se daría sobre la base, él está convencido que se tiene que dar sobre la base del acuerdo Lula-Lugo. Fantástico. Entonces, bueno, en caso de que el presidente Lula sea el presidente, como es probable, todas las encuestas están indicando que es muy probable, nunca en política nunca se puede decir que es seguro que va a ser presidente. Sí, quisiera saber la opinión del doctor Carlos Mateo Valmelli sobre cuáles deberían ser las bases, si vamos a tomar el acuerdo Lula-Lugo y en qué deberíamos insistir, ¿no es cierto? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es ya en cuanto a lo que él comentó sobre la tarifa. A mí me parece correcta la cuestión de no, sobre todo el ejercicio de la soberanía. Si hubiera ejercicio de la soberanía, la cuestión sería esta: si hubiera ejercicio de la soberanía, sí, yo creo que se puede perfectamente pensar que la tarifa de Itaipú pueda bajar, si hubiera ejercicio de la soberanía, porque allí sí el precio de venta a la ANDE, ejerciendo la soberanía, yo creo que también la ANDE debería ejercer la soberanía en nuestro territorio. De ninguna manera la ANDE debería ir al Brasil o a la Argentina, donde sea. Tendría que ser en nuestro territorio, llamando licitaciones en nuestro territorio, a subastas, a licitaciones de nuestra energía que nos sobra en nuestro territorio. Y bueno, eso creo que es bastante sencillo, ¿no? Me parece, ¿no? Y totalmente sencillo. Y si no, la ANDE muy bien puede contratar expertos al respecto también. Pero digamos, entonces, en relación a bajar o no la tarifa de Itaipú, yo en principio estaría, y de hecho es lo que he dicho, no se puede pensar en bajar la tarifa eléctrica de Itaipú si es que no tenemos soberanía. Si tuviéramos soberanía, está bien, porque la ANDE podría vender a precio de mercado y sería otra historia. Pero si no tenemos soberanía, sería, como señaló el doctor Carlos Mateo, sería un regalo para Brasil realmente, mientras que se podría crear un fondo de infraestructura que, ojo, hay que tener en cuenta el sistema eléctrico nacional. Bueno, y el comentario, presidente, que quiero hacer en cuanto a los precios de mercado, pues yo tuve inclusive, y no solamente tuve intercambio con el profesor Hildo Sauer de la USP de Brasil, sino que le puntualicé algunas cosas y está el video. Él me dijo, sí, me dijo a todas las acotaciones, yo le dijo, sí, estoy de acuerdo. Con la única, o sea, el precio de mercado del Brasil en realidad es alto. Y él reconoce que es alto, no es más bajo. Lo que él dice es que ese es el mercado de corto plazo. Pero bueno, un corto plazo que dura 10 años. Estoy de acuerdo que el Brasil está quemando hidrocarburos hace más de 10 años. No puede salir de ahí. Bueno, según lo que yo entiendo, a corto plazo, cuando ya pasa 10 años en forma continua, ya no es corto plazo. Obviamente es largo plazo. Él le podrá llamar, si quiere, corto plazo, pero eso no es corto plazo. Además, en su exposición, él mismo dijo que la situación va a empeorar, no que va a mejorar, porque hay más instalaciones centrales térmicas. De hecho, el problema de energía solar y eólica, yo he dado un curso de posgrado y he insistido, es el problema que no tienen capacidad de almacenamiento. Ese es el problema. O sea,
Yo puedo agregar toda la energía solar, eólica, lo que sea, pero no puedo comparar los costos de la energía eólica y solar con la térmica o con la hidroeléctrica con embalse. No se puede comparar. Es como comparar, no sé, comparar una terapia intensiva con una internación en un hospital. No, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, quiero decir que los precios de Brasil de largo plazo, pues ya son los 10 años registrados, más no sé cuántos años más. De hecho, la Argentina está con los, digamos, con la quema de hidrocarburos desde hace décadas, desde el inicio de su generación, y no sale y no sabe cuándo va a salir, y no va a salir porque tiene el 60%. En el caso de Brasil es 15% de la generación eléctrica con hidrocarburos y con tendencia a aumentar. Todos los expertos dicen que va a aumentar, o sea, el corto plazo se convierte definitivamente en largo plazo. El profesor Sauer tiene una utopía y que yo comparto también. Él quiere que volver todo renovable. Bueno, pues es una utopía. O sea, las negociaciones y los acuerdos son sobre bases concretas. El costo de sustitución es en base a hidrocarburos. Así de simple. Y él me reconoció. Sí, tenés razón, eso es así. El precio de más de $100 el megawatt hora es así. Bueno, entonces, yo digo eso nomás porque si no son supuestos falsos de negociación. Supuestos falsos. Si nosotros los retiramos, y eso yo le dije al profesor Sauer, si el Paraguay retira su energía y Itaipú del mercado brasileño, bueno, es un despelote enorme, no vamos a tener cómo sustituir. Y ese es el tema, justamente la sustitución. Esa es la cuestión, ese es el precio de mercado, ¿no es cierto? Bueno, esas son un poco mis preguntas y comentarios para el doctor Carlos Mateo Almelli, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ricky, por tu participación. Solamente algunas cuestiones, ¿verdad? A ver, yo creo que el acuerdo Lugo-Lula, o sea, nosotros los paraguayos le debemos mucho a Lula. Yo quiero que Lula sea el presidente del Brasil, al Paraguay lo que más nos conviene. No sé si lo va a hacer. Yo no estoy siguiendo la interna de la política brasileña, pero me parece que con Lula existirá una predisposición por parte de él, no por parte de su equipo técnico, porque muchas veces en aquel entonces hubo cuando se negoció, había mucha oposición por parte de Electrobras, cierto que ahora eso ya salió del ámbito de Electrobras y se va a un ámbito bien político. Esta nueva institución que se creó que va a concentrar energías nucleares e Itaipú, solamente una nueva institución que creó por decreto Bolsonaro hace un par de días nomás, o sea, de semanas. Ahora bien, repito, el marco de lo que se firmó en ese acuerdo es de fundamental importancia. Pero de fundamental importancia. Pero sea Lula gobernante del Brasil, va a ser mucho más fácil gobernar con Lula, diciéndole el acuerdo va a ser entre Paraguay y Brasil. Y no hacer un acuerdo para terceros, pues es natural. Lula tampoco es un gran tipo, pero tampoco no va a poder escaparse de las presiones que va a tener de los poderes establecidos dentro del Brasil, porque de alguna manera ese decreto de Dilma, que sale cuando Lula abandonó la presidencia, un decreto que dice abaratar el costo de las energías que provienen de las hidroeléctricas que han sido amortizadas. Y eso ha sucedido, se vende a un precio muy barato la energía eléctrica de origen hidráulico, no así como decir la que deviene de los hidrocarburos. Ahora bien, nosotros tenemos dentro del esquema recordar algo que está en el acta de Foz de Iguazú, porque muchas veces en el tratado también hay que recordarle, uno puede impugnar en su totalidad el tratado, pero el tratado es el marco jurídico en donde se van a tener que desarrollar las negociaciones. Nosotros tenemos que poner, aparte del marco jurídico que es el tratado, la otra posibilidad es decirle, señores, pero hay un paralelismo jurídico. El Consejo de Administración tiene facultades para incorporar decisiones para el funcionamiento de la Itaipú que riñen con el tratado. Ya hablamos, el precio de la tarifa que riñó con el tratado, 85-86, los fondos sociales, se firmaron las notas reversales, nunca pasaron por el Parlamento y están ahí entrados en la parte de explotación medioambiental, una cuestión así.
entró de contrabando, digamos, pero se firmaron las notas reversales y después fue el Consejo de Administración el que incorporó. De hecho, los gastos sociales, cuando yo estaban en 25 millones de dólares, hoy están ciento y no sé cuántos millones de dólares para cada parte. O sea, eso es lo que esa lógica es la que yo creo que nosotros los paraguayos tenemos que defender. Y tenemos que defender algo que es muy importante, que está en el acta de Foz de Iguazú, no así en el Tratado de Itaipú de 1973, que es la idea del justo precio. El justo precio no es el precio que determina el mercado. El justo precio también es muy difícil de definir, porque para que haya un justo precio tenemos que tener todo un mismo concepto de lo que es la justicia, y los seres humanos por lo general discrepamos en el concepto de justicia. Pero el justo precio es una idea regulativa que nos lleva a aproximarnos a la idea de que el esfuerzo de un país menor no puede ser no recompensado por un país mayor que se está beneficiando por el tamaño de su economía. La energía que uno introduce en el mercado brasileño tiene un efecto multiplicador dentro del Brasil, porque fue así, sucedió así, es natural por el tamaño que tiene Brasil y las mayores posibilidades que significa el consumo de energía eléctrica. Entonces nosotros no tenemos que, digamos, tenemos que ser lo suficientemente ágiles para decir, existe ese paralelismo jurídico, pero también existe una normativa aprobada por los países y firmada por los gobiernos, que es la idea del justo precio, que está en el acta de Foz de Iguazú. Una idea regulativa. Yo sé que es difícil, ¿qué es el justo precio? El precio del mercado tampoco no es. Si ustedes me dicen a mí después, y eso podemos tener, vamos a arriesgarnos, como país, usted me dice, a vender libremente en el mercado brasileño cuando el precio sube, cuando el precio puede ser muy volátil. Yo ahí tendría mis temores. No estaría, me tienen que dar una garantía y para eso necesito mirar números. A priori hoy le digo, no carezco de la información. Si ustedes me dicen, entren y vendan ustedes los paraguayos libremente en el mercado brasileño, yo tengo miedo. Tengo miedo que no podamos vender, que no manejemos las reglas del mercado, que no tengamos la intuición comercial, que no tengamos el socio estratégico que nos compre. Y eso lleva a un proceso que lastimosamente nosotros los paraguayos no lo hemos hecho. Y eso es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de los brasileños. Pero, repito, Itaipú tiene su ventaja, como dijo Ricky, las energías renovables tienen un problema, no son firmes. No es que solamente no puedan conservarse, no son firmes. ¿En qué sentido? Que un día puede haber mucho viento, otro día menos. De noche hay más viento. En Uruguay hay mucha producción de energía eólica de noche, pero de noche cuando menos se consume energía. Entonces hay que entender que las energías renovables también tienen sus peros, no se pueden, digamos, igual que la energía eléctrica de origen hidráulico no se puede conservar, lo que tenemos es el reservorio de agua, pero muchas veces nosotros también, históricamente se ha vertido agua y no se ha podido utilizar eso, por eso yo digo tenemos que aumentar la capacidad de potencia instalada dentro de la Itaipú binacional. Bueno, esos son los grandes desafíos que nosotros tenemos que plantear a Brasil. Yo no creo conveniente, yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud reivindicativa, pero fundada en el sentido común, pero reivindicativa para decirle a los brasileños, ¿saben qué? En Itaipú no se hace nada contra el Brasil y sin el Brasil, pero tampoco se hace nada contra el Paraguay y sin el Paraguay. Esa yo creo que es la posición en donde, digamos, podamos nivelar una posición que nos beneficie a los dos, porque si uno se sienta con los brasileños a negociar, ellos también tienen sus argumentos. Yo hablé también con el ingeniero Sauer, y él cree que el precio de la energía de tipo está cara con respecto a la energía hidroeléctrica. De hecho, Brasil ahora, por la crisis hídrica que tiene, está consumiendo más energía de origen de hidrocarburos, que al consumidor final le llega más cara el precio de su Ande. Le llega más caro porque tuvieron que poner a funcionar de origen hidráulico, de origen derivadas del petróleo. Eso es así, es real. Pero nosotros no olvidemos que Itaipú tiene una energía garantizada, que es una energía que ha sido positiva, y busquemos la posibilidad de que ¿en dónde se produjeron las asimetrías de todo esto, de todo el desarrollo de Itaipú? Es que se construyó sobre la base de un mercado cautivo. Brasil debía comprar todo lo que se consumía y Brasil era el único que podía comprar. De aquí a 10 años vamos a estar en otra situación. ¿Por qué razón? Pues se supone que la mitad y mitad va a ser nuestra. En ese sentido vamos a tener capacidad. Nuestra economía, nuestro bienestar va a tener apetito de energía eléctrica. Ahí vamos a estar a otro nivel
de negociación. Lo que yo sugiero es que de aquí a ese 10 años que nos quedan, tratemos de no regalar la energía paraguaya. Apelemos al principio del justo precio, apelemos a muchas cosas, apelemos a que el Consejo de Administración puede determinar una tarifa, no sé, lo dijo justo Zacarías, 200 millones para fortalecimiento de ambos sistemas eléctricos, correcto, llegar a 100 más, robustecimiento del sistema de salud, en el concepto de responsabilidad social que tiene la empresa, ahí llegamos a los 300, conservamos, hacemos una tarifa de transición, llegamos al 23 ampliando los ítems que sustituyan ese pasivo financiero y construyamos una ingeniería y cuando en el año nosotros consumamos todo, se vea de nuevo. Eso puede formar parte de una negociación que tenga dos etapas. Paraguay consumiendo una turbina y media y Paraguay consumiendo sus 10 turbinas. Además que en los próximos años hay que tener en cuenta que Itaipú va a tener que actualizarse, lo que quiere decir que siempre va a haber una turbina de mantenimiento y otra que va a estar actualizada técnicamente. En vez de tener 10 turbinas, vamos a tener 8 cada lado. Y obviamente roguemos no tener crisis hídricas como la que tenemos ahora. Muchas gracias, Carlos. Ricardo pide la palabra. Ricardo, ¿pediste la palabra, Ricardo? No, es la mano que estaba levantada la vez anterior. Ah, bueno. Perfecto. No habiendo compañeros que pidan la palabra, vamos a darle, entonces, vamos a dar por terminada la charla con Carlos y vamos a continuar nosotros un ratito más para determinar a quién le vamos a invitar. Te agradecemos mucho, Carlos. Muy interesante todo lo que manifestaste. Si hiciste algún trabajo con respecto a esto que hoy hablaste, te agradecería que remitas a la comisión para que tengamos esto dentro de nuestro legajo que vamos a presentar al terminar y concluir nuestro trabajo. Te vamos a agradecer mucho, Carlos. Sí, mira, yo tengo un libro nomás escrito que ya quizás creo que tiene cosas que son permanentes. Es un libro que se llama Itaipú, una reflexión ética política sobre el poder. Ese libro yo no lo tengo más. No sé si está en venta, creo que está también. El otro día me decía la gente, el lector, que está casi agotado, pero yo, salvo ese documento, no tengo ningún otro documento con respecto a Itaipú, lastimosamente. Bueno, te agradezco mucho, Carlos, tu manifestación. Esto se va a grabar y te agradecemos tu participación. Un abrazo. Un abrazo, Enrique. Gracias, gracias a todos. Chao, Tami. Chao, Ricardo. Chao, justo a todos los demás. Fidel también a todos. Chao, chao. Carlos. Ok, me retiro. Bueno, entonces. Continuando con nuestros puntos, asuntos varios. El abogado, el senador Zavala tiene una pregunta, si se me permite. Fidel, ¿tenés la palabra? No. Bueno. ¿Alguna propuesta para la próxima reunión? Tiene la palabra el compañero Franco. Fernando Franco. Gracias, presidente. Yo para sugerir un nombre y ahora que no está el senador Mateo voy a decir, yo creo que entre lo que le he escuchado en todos los medios, porque creo que todos los medios de comunicación en este proceso de que se instaló esta comisión, muchos han recorrido los medios, muchos han sido invitados, autoridades de los diversos tiempos, de las diferentes administraciones, de los diferentes presidentes y de los distintos partidos, por supuesto, ¿verdad? Pero en lo personal creo que las dos personas más claras que me tocó escuchar y solamente escuchar la situación real y una propuesta de ir a negociar con un grande. Y hoy ratificó el doctor Carlos Mateo Almelli y es uno. Y la otra persona, a mi gusto, por lo que me tocó escuchar, y sin hacer crítica solamente porque es fácil hacer crítica y es complicado presentar propuestas. El otro es el ingeniero Martín González, quien fuera presidente de la ANDE. Entonces yo sugeriría, como se le escuchó hoy al doctor Carlos Mateo Almelli, en una exposición brillante, analizando el pasado y el futuro, el presente y el futuro, me gustaría para que el pleno de los compañeros consideren en un futuro convocarle al ingeniero Martín González Guyari para asistir también y dar su opinión sobre este tema. Gracias, presidente. Gracias, Arnaldo.
se toma nota y vamos a hacer la invitación a Martín. Otra sugerencia de alguna otra persona que quiera venir. Quiero también comentarles a los compañeros que se le invitó al doctor Moreno Ruffinelli, no pudo asistir. Vamos a estar insistiendo cuando él esté en condiciones para que pueda realmente participar de la reunión y que se le remita las preguntas que se le habían formulado. Él manifestó que no iba a poder para la fecha, queríamos que hoy lo haga también, lastimosamente no pudo. Si no hay otra propuesta concreta para la próxima reunión, aquí a 15 días le vamos a invitar a Martín González y así continuar con nuestro cometido, que es ir formando nuestra opinión y lógicamente enriqueciendo nuestra documentación. ¿Alguna propuesta? Correcto, presidente. Bueno, entonces damos por terminada la sesión de la... senador Santa Cruz, adelante. No, para saludar nomás. Bueno, saludándola al final, despido, presidente. Eso. ¿Vos querías hablar, Pedro? Estamos en la reunión de constitucionales, por eso estamos en dos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar por terminada la sesión de la fecha. Muchas gracias por participar, compañeros. Estamos en contacto permanente.